Carolina del Norte, el lugar de nacimiento de la música country, el blues y los indios cherokee, es un estado rico en historia y belleza natural. Enclavada en la parte norte de los estados del Atlántico Sur, se destaca como una región bastante conservadora y próspera. A diferencia de su contraparte del sur, Carolina del Sur, Carolina del Norte suele ser tranquila en términos de delincuencia. El estado suele ser noticia nacional debido a tormentas de nieve, tornados y tormentas eléctricas severas en lugar de incidentes violentos. Las áreas costeras del estado son frecuentemente azotadas por tormentas tropicales e inundaciones, mientras que sus densos refugios de vida silvestre representan el peligro constante de incendios forestales y deslizamientos de tierra. Estas amenazas naturales generalmente eclipsan los peligros provocados por el hombre. Sin embargo, el 10 de abril de 2019, una tormenta trágica no surgió de la naturaleza, sino de dentro de un joven llamado Tristan Borlase. Tristan Borlase, un joven de 17 años de una familia religiosa devota, desató una violenta masacre contra sus seres queridos en la casa de su familia en Deep Gap, Carolina del Norte. Ese fatídico miércoles por la noche, los servicios de emergencia recibieron una angustiosa llamada de una joven que informaba de una gran cantidad de sangre en su casa y de la desaparición de sus padres y su hermano menor. Ella no pudo comunicarse con ellos y temió lo peor. Los oficiales de policía respondieron rápidamente a la llamada y corrieron a la casa en Deep Gap, ubicada a 1 milla de la frontera entre los condados de Watauga y Wilkes. Cuando llegaron, se enfrentaron a una escena espeluznante. Sangre en la pasarela que conducía a la casa, en la alfombra junto a la puerta principal y un rastro de sangre dentro de la casa que se extendía por las escaleras. Afuera, los oficiales descubrieron el cuerpo de un hombre cubierto de hojas debajo de una hamaca, con varias heridas de arma blanca. Más tarde esa noche, alrededor de las 10:30 p.m., se encontró la camioneta de la familia escondida en el bosque. Dentro del camión, debajo de una manta y bolsas de mantillo, yacía el cuerpo de una mujer. Esta tragedia doméstica impulsiva y sin sentido había comenzado a desarrollarse. Jeffrey Borlase, el padre de Tristan, nació el 16 de abril de 1975. Fue pastor de la conservadora iglesia pietista Bible Fellowship, un movimiento religioso protestante con raíces menonitas. Criado en un ambiente que enfatizaba la piedad personal y la constante vigilancia de Dios, Jeffrey creció amable, amoroso y gentil. Su trabajo de verano en el parque acuático Big Surf en Missouri lo llevó a conocer a Tanya May Trandom, una niña de edad y educación similares. Rápidamente se enamoraron, compartiendo un profundo compromiso con los valores cristianos. Jeffrey y Tanya se casaron y pronto formaron una familia, continuando con las tradiciones en las que fueron criados. A su primer hijo, Taylor, le siguieron 3 hijos más, el menor de los cuales se llamaba Tristan. Más tarde, la familia adoptó a 4 niños más, adoptando una vida de caridad y amor. A pesar de la vida familiar aparentemente idílica, Tristan luchó con la estricta educación religiosa y la falta de comodidades modernas como un teléfono celular y acceso a las redes sociales. La partida de Taylor a la universidad en 2015 dejó a Tristan sintiéndose aislado y cada vez más rebelde. Las peleas con sus padres se hicieron más frecuentes a medida que no estaba de acuerdo con sus puntos de vista religiosos y restrictions. By 2019, el comportamiento de Tristan se había deteriorado significativamente. Las consultas escolares con un psicólogo revelaron problemas de ira y falta de control de los impulsos. Una vez que fue un estudiante diligente, Tristan se volvió retraído y desinteresado en sus estudios. Su comportamiento en casa también se volvió preocupante, lo que llevó a un mayor conflicto con sus padres. El 10 de abril de 2019, una serie de eventos llevaron a Tristan al límite. Las cámaras de vigilancia en el granero de la familia revelaron mensajes perturbadores en el viejo teléfono celular de Tristan que su madre descubrió. Estos mensajes involucraban conversaciones sexuales y discusiones sobre drogas ilegales. Ese mismo día,
la maestra de inglés de Tristan llamó a su madre preocupada por sus calificaciones y comportamiento, lo que llevó a sus padres a recogerlo temprano de la escuela. Se produjo una tensa conversación en casa que duró aproximadamente 1 hora y media. Según Tristan, su madre se acercó a él por detrás, le aplicó presión en el cuello y en un momento de pánico, instintivamente le dio un codazo. Este altercado se intensificó trágicamente cuando Tristan apuñaló a su madre, creyendo que se estaba defendiendo. Su padre, que vino corriendo ante la conmoción, también fue apuñalado fatalmente por Tristan. Las acciones de Tristan después de los asesinatos fueron calculadas. Limpió la escena del crimen, escondió los cuerpos de sus padres e intentó continuar como si nada hubiera pasado. Sin embargo, la llegada de familiares y el descubrimiento de sangre en el lugar llevaron a una investigación policial. Las imágenes de vigilancia y la evidencia forense rápidamente señalaron a Tristan como el perpetrador. Tristan huyó con su novia, Evelyn, pero finalmente fue detenido en Tennessee. Durante su arresto, confesó el crimen, detallando sus acciones y expresando arrepentimiento. A pesar de sus afirmaciones de defensa propia, la evidencia forense y la gravedad de sus acciones llevaron a una condena. El juicio comenzó el 16 de febrero de 2022. A pesar de sus expresiones de arrepentimiento y el testimonio de un psicólogo sobre su estado cognitivo deteriorado, el jurado encontró a Tristan culpable de asesinato en primer grado. El 3 de marzo de 2022 fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Este trágico caso sirve como un duro recordatorio de las complejidades y los peligros potenciales ocultos debajo de la superficie de familias aparentemente amorosas. También destaca la importancia de abordar los problemas de salud mental y las posibles consecuencias de entornos estrictos y opresivos. Gracias por mirar, y no olvides suscribirte a nuestro canal y hacer clic en el timbre para mantenerte actualizado sobre nuevas historias de todo el mundo. Hasta pronto, y cuídate. Carolina del Norte, un estado rebosante de rico patrimonio cultural y belleza natural, a menudo se celebra como el lugar de nacimiento de la música country, el blues y la patria de los indios Cherokee. Este estado sureño, ubicado en la parte norte de la región del Atlántico Sur, es conocido por sus valores conservadores y prosperidad económica. Presenta una pintoresca combinación de monumentos históricos, ciudades vibrantes y paisajes rurales serenos, lo que la convierte en una parte única y apreciada de los Estados Unidos. Una de las señas de identidad de Carolina del Norte son sus arraigadas tradiciones culturales. El estado ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de la música estadounidense, particularmente country y blues, géneros que han influido profundamente en el panorama musical de la nación. Además, el estado es el hogar de los indios Cherokee, quienes tienen una presencia rica y duradera en la región, contribuyendo a su diversidad cultural. Tapestry.in en términos de delincuencia. Carolina del Norte generalmente es tranquila en comparación con algunas de sus contrapartes del sur. Las noticias del estado suelen estar dominadas por eventos naturales en lugar de crímenes violentos. Es más probable que los residentes y visitantes escuchen sobre las batallas del estado con la naturaleza, incluidas las condiciones climáticas severas como tormentas de nieve, tornados y tormentas eléctricas, que pueden afectar significativamente la vida diaria. A pesar de su serena belleza, Carolina del Norte no está exenta de desafíos geográficos. Las áreas costeras del estado son particularmente vulnerables a tormentas tropicales e inundaciones, especialmente durante la temporada de huracanes. Estas tormentas pueden traer vientos devastadores, fuertes lluvias y marejadas ciclónicas que representan amenazas significativas para las comunidades costeras. Las secuelas de tales tormentas a menudo implican daños extensos a la propiedad, la infraestructura y a veces la pérdida de vidas. Tierra adentro, el paisaje diverso del estado incluye densos bosques y refugios de vida silvestre, que son susceptibles a los incendios forestales. Estos incendios pueden propagarse rápidamente, alimentados por condiciones secas y vegetación densa, lo que lleva a una destrucción generalizada de los hábitats naturales
y plantea riesgos para los asentamientos humanos cercanos. Además, las regiones montañosas del estado son propensas a deslizamientos de tierra, particularmente después de fuertes lluvias. El terreno empinado y el suelo suelto en estas áreas pueden provocar deslizamientos de tierra repentinos y destructivos que pueden dañar carreteras, hogares y otras estructuras, además de representar un peligro para la vida humana. En general, aunque Carolina del Norte ofrece un entorno de vida rico y diverso, también requiere que los residentes estén atentos y preparados para los peligros naturales que conlleva su variada geografía. El compromiso del Estado con la preparación para desastres y la resiliencia comunitaria juega un papel crucial para mitigar el impacto de estos eventos naturales y garantizar la seguridad y el bienestar de sus habitantes. El 10 de abril de 2019, la tranquilidad de Deep Gap, Carolina del Norte, fue destrozada por un evento horrible que dejaría tambaleándose a la comunidad. Tristan Borlase, de 17 años, cometió un acto atroz que marcaría para siempre la pequeña ciudad. En este fatídico día, Tristan masacró brutalmente a su propia familia, un crimen que sorprendió a la nación y llamó la atención sobre la región, por lo demás pacífica. El primer indicio del horror provino de una frenética llamada de emergencia. Una mujer joven, con la voz temblorosa de miedo y confusión, informó de una escena espantosa. Mencionó haber visto sangre y que faltaban algunos familiares, lo que creó una sensación de urgencia y temor. El despachador, entrenado para manejar tales crisis, envió rápidamente unidades policiales al lugar, desencadenando una serie de eventos que desenredarían una historia de pesadilla. A su llegada, los socorristas fueron recibidos por una vista escalofriante. Un rastro de sangre conducía siniestramente desde la pasarela hacia la casa, un claro indicador de que algo terrible había ocurrido. Los oficiales siguieron el rastro, cada paso profundizando su sensación de presentimiento. Sus temores pronto se confirmaron. Fuera de la casa, debajo de una hamaca que alguna vez simbolizó relajación y paz, yacía el cuerpo sin vida de un hombre. Había sido brutalmente apuñalado. La gravedad de las heridas y la brutalidad del ataque son evidentes incluso para los oficiales experimentados. Este espeluznante descubrimiento fue solo el comienzo de la pesadilla que se desarrollaría. El cuerpo de una mujer yacía dentro del camión, cubierto con una manta y bolsas de mantillo, en un intento desesperado por ocultar el crimen. Esta espantosa escena pintaba una imagen de brutalidad calculada, donde el perpetrador había hecho todo lo posible para ocultar sus monstruosos actos. El desarrollo de estos eventos en Deep Gap, el 10 de abril de 2019, sacó a la luz un caso de horror inimaginable. La masacre perpetrada por Tristan Borlase contra su familia es un claro recordatorio del potencial de violencia que acecha debajo de la superficie de la vida cotidiana. A medida que continuaba la investigación, la comunidad, y de hecho la nación, buscaron respuestas y lidiaron con la conmoción y el dolor que quedaron a raíz de este trágico incidente. Jeffrey Borlase nació el 16 de abril de 1975 y dedicó su vida al servicio de la fe y la comunidad. Como pastor de la conservadora Iglesia Pietista Bible Fellowship, Jeffrey era muy respetado en Deep Gap, Carolina del Norte. Sus sermones eran conocidos por su fervor y estricta adhesión a los valores cristianos conservadores, lo que refleja su profundo compromiso con su fe. El camino de Tanya Mae Trandom para convertirse en Tanya Mae Borlase comenzó en un encuentro fortuito durante un trabajo de verano. Fue allí donde conoció a Jeffrey y rápidamente descubrieron sus valores compartidos y una educación similar. Criados en hogares que priorizaban la devoción religiosa y la integridad moral, Tanya y Jeffrey encontraron un espíritu afín el uno en el otro. Su relación floreció, fundada en el respeto mutuo y una visión compartida de una vida dedicada a su fe. Jeffrey y Tanya Borlase construyeron su vida familiar en torno a un marco de estrictos principios religiosos. Su hogar era un lugar donde la piedad y la instrucción moral eran primordiales, y cada aspecto de su vida cotidiana estaba impregnado de sus creencias conservadoras. Este ambiente se mantuvo meticulosamente, con el objetivo de guiar a sus hijos por un camino de rectitud y devoción.
El compromiso de los Borlase con su fe se extendió más allá de sus hijos biológicos. Eligieron abrir su hogar a niños adoptados, creando una unidad familiar grande y diversa. Esta decisión fue impulsada por su profunda creencia en el principio cristiano de la caridad y la importancia de proporcionar un hogar amoroso a los necesitados. Su familia eventualmente creció hasta incluir 8 hijos, cada uno con sus historias y antecedentes únicos. A la mayor, Taylor, le siguieron las gemelas, Kaya y Alexis, quienes aportaron una dinámica animada al hogar. Miseria, un nombre que refleja quizás un aspecto más sombrío de su fe. Al y Steven se agregaron a la mezcla, cada uno aportando sus personajes. Este movimiento fue quizás un intento de mantener cierta apariencia de normalidad o de proteger a su hermano de descubrir la espantosa escena. Sin embargo, el descubrimiento de la escena del crimen era inevitable. Cuando Tristan no llegó como esperaba, su abuela y otros familiares fueron a ver cómo estaba la casa Borlase. Lo que encontraron fue un cuadro de pesadilla de sangre y violencia, lo que los llevó a llamar a las autoridades. Al darse cuenta de la enormidad de sus acciones y de la inevitabilidad de su captura, Tristan huyó con su novia, Evelyn Faith Jackson. La huida de la pareja de Deep Gap provocó una dramática persecución policial que terminó con su arresto. Durante el interrogatorio que siguió, Tristan confesó los asesinatos, proporcionando detalles que corroboraron la evidencia encontrada en la escena. A pesar de sus afirmaciones iniciales de autodefensa, su narración reveló a un joven abrumado por la ira y la desesperación, que había arremetido con devastadores consecuencias. En su juicio, Tristan expresó pesar por sus acciones. Su confesión y el remordimiento que exhibió fueron conmovedores, pero hicieron poco para mitigar el horror de sus crímenes. La sala del tribunal se llenó con los ecos de una vida marcada por el conflicto y la tragedia, que culminó en un acto de violencia inimaginable. La comunidad, una vez tranquila y conservadora de Deep Gap, tuvo que lidiar con la impactante realidad de la tragedia familiar de Borlase, un duro recordatorio de las luchas complejas y a menudo ocultas que pueden conducir a un punto de ruptura tan catastrófico. Los procedimientos judiciales del caso de Tristan Borlase estuvieron cargados de emociones y fueron examinados meticulosamente. La defensa presentó un argumento psicológico, enfatizando los problemas de salud mental de Tristan, su crianza problemática y las intensas presiones que enfrentaba dentro de su familia. Pidieron a psicólogos que testificaran sobre los problemas de ira de Tristan, sus consultas en 2018 y su desempeño académico en declive, todos signos de un joven que lucha con problemas profundamente arraigados. Sin embargo, el jurado no quedó convencido por la defensa psicológica. La fiscalía pintó una imagen de un doble asesinato calculado y brutal, destacando las acciones deliberadas que tomó Tristan después de los apuñalamientos iniciales: intentar limpiar la escena del crimen y ocultar los cuerpos. El jurado se dejó llevar por la evidencia de premeditación y la pura brutalidad de los crímenes. Después de semanas de testimonio y deliberación, Tristan Borlase fue declarado culpable de todos los cargos. El juez lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, citando la naturaleza atroz de los crímenes y el impacto duradero en los familiares sobrevivientes y la comunidad. La sentencia trajo una apariencia de cierre a los miembros sobrevivientes de la familia Borlase, pero también profundizó su tristeza y dolor. La familia, ya fracturada por los horribles acontecimientos, tomó la difícil decisión de cortar todo contacto con Tristan. Su falta de remordimiento visible y el dolor abrumador que sentían hicieron imposible la reconciliación. La familia Borlase, una vez unida por estrictos valores religiosos y relaciones muy unidas, ahora estaba irrevocablemente destrozada. El trágico caso de Tristan Borlase plantea muchas preguntas reflexivas. ¿Qué llevó a un joven de 17 años a cometer un acto tan atroz contra su propia familia? ¿Cuánto contribuyó su estricta educación religiosa a la presión y rebelión que sintió? ¿Hubo una falta de apoyo adecuado de salud mental que pudiera haber evitado esta tragedia? Explorar estos motivos complejos y el estado psicológico de Tristan Borlase
revela la intrincada interacción entre el entorno, la educación y la salud mental. Subraya la importancia de brindar un sólido apoyo a la salud mental y crear un entorno en el que las personas, especialmente los adolescentes, puedan expresar sus luchas sin temor a represalias. El caso de Borlase es un claro recordatorio de las posibles consecuencias de los problemas de salud mental no tratados y las presiones de una educación restrictiva. Exige un enfoque más compasivo y proactivo de la atención de la salud mental y la dinámica familiar, asegurando que tragedias como esta puedan prevenirse en el futuro. De desafío a las restricciones de sus padres, y lo llevó aún más a comportamientos y actividades que estaban en desacuerdo con su educación. La participación de Tristan y Evelyn en actividades ilegales marcó un alejamiento significativo del camino trazado por su familia. Esta participación no solo profundizó la brecha entre él y sus padres, sino que también lo aisló aún más de los valores con los que se había criado. Su relación con Evelyn se convirtió en un punto focal de su rebelión, intensificando los conflictos en casa y preparando el escenario para los trágicos eventos que luego unfold. En resumen, la crianza de Tristan Borlase estuvo marcada por una lucha entre las rígidas expectativas de su conservadora familia y sus propios deseos de una vida diferente. La estrecha relación con su hermana Taylor, sus problemas de ira, el deterioro del rendimiento académico y los conflictos con sus padres sobre las elecciones religiosas y de estilo de vida contribuyeron a una adolescencia compleja y problemática. Estos factores se combinaron para crear una situación volátil que finalmente conduciría a un resultado devastador, conmocionando a la tranquila comunidad de Deep Gap y desafiando sus percepciones de la familia Borlase. Los trágicos acontecimientos del 10 de abril de 2019 comenzaron con un descubrimiento inesperado y profundamente inquietante. La madre de Tristan, Tanya Mae Trandom, se topó con contenido explícito e incriminatorio en el viejo teléfono de Tristan. Este descubrimiento incluyó imágenes y mensajes perturbadores que estaban totalmente en desacuerdo con el estricto código moral de la familia Borlase. Conmocionada y horrorizada, Tanya confrontó a Tristan sobre lo que había encontrado. La confrontación rápidamente se convirtió en una acalorada discusión. Las frustraciones acumuladas y los conflictos no resueltos entre Tristan y su madre llegaron a un punto crítico, lo que resultó en un violento altercado. Según la declaración posterior de Tristan, la situación se salió de control. En un ataque de rabia y desesperación, Tristan afirmó que actuó en defensa propia, apuñalando a su madre durante la confrontación. El acto inicial de violencia desencadenó una horrible reacción en cadena. Cuando su padre, Jeffrey Borlase, intervino al escuchar la conmoción, el miedo y la ira de Tristan se apoderaron de él una vez más. En el caos que siguió, Tristan también apuñaló a su padre. Después de los apuñalamientos fatales, Tristan intentó limpiar la escena. Arrastró el cuerpo de su padre afuera y lo escondió debajo de una hamaca. El cuerpo de su madre estaba escondido en la camioneta de la familia, cubierto con una manta y bolsas de mantillo. La casa, que alguna vez fue un lugar de estricta disciplina y observancia religiosa, ahora se había convertido en un crimen espantoso, inmediatamente después de los asesinatos, las acciones de Tristan fueron erráticas y desesperadas. Salió de la casa con la intención de recoger a su hermano menor de la casa de su abuela. Este movimiento fue quizás un intento de mantener cierta apariencia de normalidad o de protección. Con su arresto, durante el interrogatorio que siguió, Tristan confesó los asesinatos, proporcionando detalles que corroboraron la evidencia encontrada en la escena. A pesar de sus afirmaciones iniciales de autodefensa, su narración reveló a un joven abrumado por la ira y era su hermano de desesperación, que había arremetido con devastadores consecuencias. En su juicio, Tristan expresó pesar por sus acciones. Su confesión y el remordimiento que exhibió fueron conmovedores, pero hicieron poco para mitigar el horror de sus crímenes. La sala del tribunal se llenó con los ecos de una vida marcada por el conflicto y la tragedia, que culminó en un acto de violencia inimaginable. La comunidad, una vez tranquila y conservadora de Deep Gap,
tuvo que lidiar con la impactante realidad de la tragedia familiar de Borlase, un duro recordatorio de las luchas complejas y a menudo ocultas que pueden conducir a un punto de ruptura tan catastrófico. Los procedimientos judiciales del caso de Tristan Borlase estuvieron cargados de emociones y fueron examinados meticulosamente. La defensa presentó un argumento psicológico, enfatizando los problemas de salud mental de Tristan, su crianza problemática y las intensas presiones que enfrentaba dentro de su familia. Pidieron a psicólogos que testificaran sobre los problemas de ira de Tristan, sus consultas en 2018 y su desempeño académico en declive, todos signos de un joven que lucha con problemas profundamente arraigados. Sin embargo, el jurado no quedó convencido por la defensa psicológica. La fiscalía pintó una imagen de un doble asesinato calculado y brutal, destacando las acciones deliberadas que tomó Tristan después de los apuñalamientos iniciales: intentar limpiar la escena del crimen y ocultar los cuerpos. El jurado se dejó llevar por la evidencia de premeditación y la pura brutalidad de los crímenes. Después de semanas de testimonio y deliberación, Tristan Borlase fue declarado culpable de todos los cargos. El juez lo condenó a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, citando la naturaleza atroz de los crímenes y el impacto duradero en los familiares sobrevivientes y la comunidad. La sentencia trajo una apariencia de cierre a los miembros sobrevivientes de la familia Borlase, pero también profundizó su tristeza y dolor. La familia, ya fracturada por los horribles acontecimientos, tomó la difícil decisión de cortar todo contacto con Tristan. Su falta de remordimiento visible y el dolor abrumador que sentían hicieron imposible la reconciliación. La familia Borlase, una vez unida por estrictos valores religiosos y relaciones muy unidas, ahora estaba irrevocablemente destrozada. El trágico caso de Tristan Borlase plantea muchas preguntas reflexivas. ¿Qué llevó a un joven de 17 años a cometer un acto tan atroz contra su propia familia? ¿Cuánto contribuyó su estricta educación religiosa a la presión y rebelión que sintió? ¿Hubo una falta de apoyo adecuado de salud mental que pudiera haber evitado esta tragedia? Explorar estos motivos complejos y el estado psicológico de Tristan Borlase revela la intrincada interacción entre el entorno, la educación y la salud mental. Subraya la importancia de brindar un sólido apoyo a la salud mental y crear un entorno en el que las personas, especialmente los adolescentes, puedan expresar sus luchas sin temor a represalias. El caso de Borlase es un claro recordatorio de las posibles consecuencias de los problemas de salud mental no tratados y las presiones de una educación restrictiva. Exige un enfoque más compasivo y proactivo de la atención de la salud mental y la dinámica familiar, asegurando que tragedias como esta puedan prevenirse en el futuro.